Teorías del desarrollo humano y su aplicación educativa. Teorías del desarrollo humano. Vygotsky. Zona de desarrollo próximo. Distancia entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la guía de alguien más competente. Ley de la doble formación. Principio según el cual todo aprendizaje se da primero en el plano social, interpsicológico, y luego se interioriza, intrapsicológico. Interiorización. Proceso mediante el cual el individuo incorpora herramientas culturales, cognitivas y simbólicas del entorno. Lenguaje como mediador. El lenguaje no solo comunica, sino que es la herramienta central en la construcción del pensamiento. Educación como motor del desarrollo. Para Vygotsky, la enseñanza impulsa el desarrollo, no al revés. Piaget. Etapas del desarrollo cognitivo. O sensoriomotora, 0 a 2 años. Conocimiento a través de la acción física y sensorial. O preoperacional, 2 a 7 años. Pensamiento simbólico, pero egocéntrico. O operaciones concretas, 7 a 11 años. Lógica concreta, pero aún limitada por lo tangible. O operaciones formales, 12 más años. Pensamiento abstracto y deductivo. Asimilación, integración de nueva información en estructuras mentales existentes. Acomodación, modificación de estructuras cognitivas para adaptarse a nueva información. Equilibración, mecanismo que regula la asimilación y la acomodación para mantener la estabilidad cognitiva. Constructivismo individual, el conocimiento se construye activamente desde el individuo, a través de la interacción con el entorno. Bandura. Aprendizaje vicario, adquisición de comportamientos observando las consecuencias que tienen las acciones de otros. Modelado, proceso por el cual el sujeto imita comportamientos observados en modelos significativos, padres, docentes, medios, etc. Autorregulación, capacidad de controlar la propia conducta con base en estándares personales. Autorreflexión, evaluación crítica del propio desempeño y pensamiento. Reciprocidad triádica. Relación dinámica entre conducta, factores personales, cognitivos / emocionales, y ambiente. Teoría del aprendizaje social. Plantea que el aprendizaje ocurre en contextos sociales mediante la observación, no solo por condicionamiento. Brunner. Modos de representación. O en activo, representación por la acción, hacer. O icónico, representación mediante imágenes o esquemas visuales. O simbólico, representación por medio del lenguaje y sistemas simbólicos. Andamiaje, apoyo temporal que el adulto o par competente brinda al niño para aprender, que se retira conforme el alumno gana autonomía. Constructivismo cultural, el aprendizaje está determinado por el contexto cultural, y ocurre a través de la mediación simbólica. Aprendizaje intencional, el conocimiento es producto de un esfuerzo deliberado por comprender y dar sentido al mundo. Cultura como contexto del aprendizaje. Toda adquisición de conocimiento está influenciada por las normas, valores y herramientas del grupo social. Conceptos transversales. Desarrollo humano, proceso continuo de cambio y crecimiento a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Interacción social, elemento clave en la construcción del conocimiento en todas las teorías analizadas. Constructivismo, corriente educativa que considera que el conocimiento se construye activamente, no se recibe pasivamente. Conocimiento situado, el aprendizaje tiene lugar dentro de contextos específicos y culturalmente definidos. Vygotsky y su aplicación en la educación infantil. Conceptos fundamentales de la teoría sociocultural. Zona de desarrollo próximo. ZDP espacio entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la guía de un adulto o compañero más capaz. Es en esta zona donde ocurre el aprendizaje más significativo. Ley de la doble formación. Todo proceso psicológico aparece primero en el plano social, interpsicológico, y luego en el plano individual, intrapsicológico. Interiorización. Proceso mediante el cual las interacciones sociales se transforman en procesos psicológicos internos. Permite al niño apropiarse de herramientas culturales. Lenguaje como mediador del pensamiento. El lenguaje no solo expresa ideas, sino que estructura y organiza el pensamiento. Es la principal herramienta psicológica del ser humano. Lenguaje interno.
Forma de lenguaje silencioso que sirve para guiar la acción y el pensamiento del niño. Se desarrolla a partir del lenguaje social y se consolida a través del juego y la autorregulación. Lenguaje autorregulador. Habla privada que el niño usa para controlar su conducta. Por ejemplo, primero voy a guardar mis colores y luego voy a escribir. Herramientas mentales. Instrumentos psicológicos adquiridos culturalmente que ayudan a organizar el pensamiento, como el lenguaje, la escritura, los números, los esquemas, dibujos, signos y rimas. Juego simbólico o de ficción. Actividad fundamental en la infancia donde el niño asume roles, obedece reglas autoimpuestas y actúa de forma más avanzada que en la vida real. Fortalece la autorregulación, el pensamiento abstracto y el lenguaje. Juego dramático estructurado, variante del juego simbólico en un contexto educativo guiado, donde los roles y situaciones están organizados para favorecer el desarrollo. Autorregulación, capacidad para controlar voluntariamente la atención, emociones, pensamientos y comportamiento. Es crucial para el aprendizaje autónomo y exitoso. Práctica autorregulada. Actividades en las que el niño planifica, ejecuta y evalúa su propia conducta sin una supervisión constante. Metacognición. Capacidad del niño para pensar sobre su propio pensamiento, es decir, saber cómo aprende, cómo puede resolver problemas y cómo mejorar su desempeño. Conciencia reflexiva. Capacidad de analizar los propios procesos mentales. Se fortalece cuando el niño reflexiona sobre el uso de herramientas mentales. Aprendizaje social. Enfoque que afirma que el aprendizaje es el resultado de la interacción con otros en un entorno culturalmente rico. Docente como mediador. El maestro no transmite conocimiento de forma directa, sino que guía, apoya y facilita el proceso mediante herramientas culturales, andamiajes y diálogo. Y su aplicación educativa. Conceptos centrales. Zona de desarrollo próximo. ZDP. Distancia entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con ayuda de un adulto o par más competente. Es el espacio óptimo para el aprendizaje mediado. Ley genética general del desarrollo psíquico. Todo proceso psicológico aparece primero en el plano social, interpsíquico, y luego se interioriza, intrapsíquico. Internalización. Proceso mediante el cual el individuo transforma herramientas sociales externas, como el lenguaje, en recursos internos que regulan su conducta y pensamiento. Lenguaje como herramienta mediadora, es la principal herramienta cultural. Evoluciona del lenguaje externo, social, al lenguaje egocéntrico y finalmente al lenguaje interno, que guía el pensamiento y la acción. Lenguaje egocéntrico, etapa intermedia del desarrollo del lenguaje que cumple funciones de regulación del comportamiento y transición hacia el lenguaje interno. Lenguaje interno, discurso interiorizado que sirve como guía del pensamiento y del comportamiento, es silencioso y autorregulador. Lenguaje autorregulador, discurso que el niño usa para guiarse, planear, corregir errores o anticipar acciones. Primero hago esto, luego aquello. Herramientas mentales, instrumentos simbólicos que permiten al ser humano transformar la realidad y organizar el pensamiento. Lenguaje, escritura, números, listas, rimas, dibujos. Juego simbólico, juego de ficción, actividad lúdica donde el niño representa roles sociales, asume reglas y actúa de forma más avanzada que en la vida real. Potencia el desarrollo cognitivo, emocional y social. Juego dramático estructurado, variante del juego simbólico en contextos educativos que incluye roles definidos, reglas y escenarios de la vida real o imaginaria. Autorregulación, capacidad para controlar voluntariamente la atención, emociones, pensamiento y conducta. Se fortalece a través del juego, el lenguaje y la interacción social guiada. Práctica autorregulada, actividades donde el niño toma decisiones, se organiza, ejecuta y corrige por sí mismo, sin intervención directa del adulto. Metacognición, capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento, saber cómo se aprende y cómo se puede mejorar. Implica conciencia y control de los procesos mentales. Conciencia, para Vygotsky, es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva, y solo puede explicarse a través del análisis histórico y cultural. Aprendizaje social, enfoque que plantea que el desarrollo y el aprendizaje surgen de la interacción con otros en contextos culturalmente significativos. Enculturación, proceso por el cual el niño asimila herramientas, signos y prácticas culturales mediante la educación y la interacción social.
Implicaciones educativas. Docente como mediador, el maestro guía, apoya y crea ZDP. Su papel es provocar el desarrollo, no solo transmitir contenidos. Escuela como laboratorio cultural, espacio donde el niño se apropia de herramientas culturales, construye significados y aprende en diálogo con otros. Enseñanza centrada en la potencialidad. El foco no está en lo que el alumno ya domina, sino en lo que puede llegar a hacer con ayuda. ZDP. Estudiante como sujeto activo, no es receptor pasivo, participa, dialoga, construye y reconstruye saberes desde su contexto social. Ambientes significativos. Se deben promover espacios que respeten la diversidad, generen conflicto cognitivo y favorezcan la cooperación, el diálogo y la crítica. Desarrollo del niño y del adolescente, MS. Desarrollo cognitivo, 6 a 12 años. Etapa de operaciones concretas. Piaget, etapa del desarrollo cognitivo en la que los niños pueden pensar de manera lógica sobre objetos y eventos concretos, pero aún tienen dificultades con lo abstracto. Conservación. Comprensión de que las propiedades de los objetos, cantidad, masa, volumen, se mantienen aunque cambie su forma. Clasificación. Habilidad para agrupar objetos por características comunes. Seriación. Capacidad para ordenar objetos por tamaño, cantidad u otra dimensión lógica. Reversibilidad. Entendimiento de que las acciones pueden deshacerse o revertirse mentalmente. Memoria de trabajo. Capacidad para retener y manipular información durante tareas cognitivas. Atención selectiva. Capacidad para concentrarse en información relevante y filtrar distracciones. Estrategias de memoria. Técnicas cognitivas como la repetición, organización y elaboración, que mejoran el recuerdo. Metacognición. Pensar sobre el propio pensamiento. Inicia su desarrollo en esta etapa y favorece la autorregulación. Desarrollo socioemocional. Autoconcepto. Imagen que el niño tiene de sí mismo en diferentes áreas, académica, social, física. Autoestima. Valoración afectiva del propio autoconcepto. Se ve influida por el rendimiento escolar y las relaciones con pares. Industriosidad vs inferioridad, Erikson. Conflicto psicosocial característico de esta etapa. Superarlo con éxito genera sentido de competencia. Amistad por cooperación. Las amistades se basan en intereses compartidos, confianza, lealtad y normas compartidas. Razonamiento moral. Desarrollo del juicio ético en torno a normas y justicia. Aplicaciones educativas destacadas. Enseñar estrategias de autorregulación, planificación, monitoreo, evaluación del aprendizaje. Ofrecer reconocimiento al esfuerzo, no solo al resultado. Fomentar la resolución de conflictos, la empatía y el respeto mutuo. Crear ambientes cooperativos, evitando la competencia destructiva. Usar ejemplos visuales y concretos para apoyar el razonamiento lógico. Programa sintético fase 4, septiembre de 2024. Ejes del programa y campos formativos. Saberes y pensamiento científico, campo formativo que promueve la observación, experimentación, formulación de preguntas, explicación de fenómenos y resolución de problemas del entorno. Se basa en el conocimiento situado y el trabajo por proyectos escolares vinculados a problemáticas reales. Ética, naturaleza y sociedades, campo que desarrolla la conciencia ética, justicia social, respeto a los derechos humanos y participación democrática. Promueve el análisis de dilemas, debates y colaboración con la comunidad. De lo humano y lo comunitario, campo centrado en la identidad, la empatía, la autorregulación emocional y la participación comunitaria. Enfatiza la creación de ambientes seguros, el trabajo afectivo y los vínculos escuela-familia-comunidad. Evaluación formativa, evaluación permanente, participativa, contextualizada y orientada al aprendizaje. Implica el uso de instrumentos diversos, rúbricas, portafolios, autoevaluaciones, para valorar procesos y no solo resultados. Se enfoca en la mejora continua y la toma de decisiones pedagógicas. Enfoques y metodologías clave. Conocimiento situado. Aprendizaje contextualizado en la realidad social, cultural y ambiental de los estudiantes. Promueve aprendizajes relevantes, útiles y conectados con la vida cotidiana. Metodologías activas.
estrategias didácticas que involucran activamente al estudiante en su proceso de aprendizaje, proyectos, debates, trabajo experimental, actividades interdisciplinarias. Trabajo colaborativo escuela-comunidad, relación entre docentes, alumnos, familias y actores comunitarios para construir aprendizajes significativos. Es central en la nueva escuela mexicana. Interdisciplinariedad, integración de saberes de distintas áreas en torno a problemas reales, superando la fragmentación por asignaturas tradicionales. Autonomía moral, capacidad del alumno para tomar decisiones éticas y actuar con responsabilidad social, desarrollada a través de la reflexión crítica y la participación activa. Ambientes afectivos y democráticos. Espacios educativos seguros, empáticos, que promuevan la escucha, el respeto, la colaboración y la toma de decisiones compartidas. Entornos escolares seguros, SEP. Componentes del entorno escolar seguro. Seguridad física, condiciones materiales e infraestructura adecuadas para evitar riesgos. Incluye mobiliario seguro, señalización, limpieza y protocolos de emergencia. Seguridad emocional y social, relaciones respetuosas, regulación de emociones, inclusión de la diversidad y prevención de conflictos o violencia. Ambientes democráticos y participativos, espacios donde las niñas, niños y adolescentes pueden expresarse libremente, participar en decisiones escolares y ejercer sus derechos. Protección y prevención, conjunto de acciones para evitar acoso escolar, violencia sexual, discriminación, castigos físicos o tratos humillantes. Corresponsabilidad, participación activa y compromiso de todos los actores escolares, docentes, directivos, familias, autoridades, comunidad. Para garantizar un ambiente seguro y respetuoso. Estrategias clave. Protocolos de actuación. Procedimientos establecidos para atender de inmediato casos de violencia o riesgo, incluyendo la canalización a instancias correspondientes. Cultura del cuidado. Promoción del respeto, la empatía, la escucha activa y el diálogo como ejes para prevenir el conflicto y la violencia. Educación socioemocional. Enseñanza de habilidades como la autorregulación, la empatía, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos y la convivencia armónica. Lenguaje y materiales inclusivos. Uso de recursos didácticos y comunicación verbal o escrita que refleje respeto por la diversidad. Rol de los actores escolares. Docentes y directivos. Deben modelar conductas respetuosas, establecer normas claras, manejar grupos con firmeza y contención emocional, y canalizar oportunamente casos de riesgo. Familias. Participan activamente, apoyan desde el hogar el desarrollo emocional y respetan las decisiones escolares. Estudiantes, conocen sus derechos, participan en la vida escolar y promueven la paz y la solidaridad. Normatividad y convivencia escolar. Protocolo de erradicación del acoso escolar, Acuerdo 14 de diciembre de 23. Tipos de acoso escolar y medidas preventivas. Intervención y seguimiento de casos. Prácticas restaurativas y cultura de paz. Acoso escolar. Conducta intencional, reiterada y dirigida que se ejerce entre estudiantes en un entorno escolar en condiciones de desigualdad de poder, con el fin de someter, causar daño o excluir. Tipos de acoso escolar. Físico, golpes, empujones, jalones, agresiones con objetos. Verbal, apodos, insultos, burlas, amenazas. Socioemocional, exclusión, aislamiento, difusión de rumores. Ciberacoso, hostigamiento a través de medios digitales como redes sociales, mensajes o correos. Protocolo de erradicación del acoso escolar, Acuerdo 14 de diciembre de 23. Conjunto de acciones normadas para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar en las escuelas de educación básica. Establece medidas de prevención, intervención, protección y seguimiento. Medidas preventivas. Estrategias implementadas para evitar el acoso escolar. Incluyen campañas de sensibilización, talleres con familias, identificación de zonas de riesgo y fortalecimiento de climas escolares democráticos. Detección. Proceso de observación y reconocimiento de conductas o señales que pueden indicar la presencia de acoso escolar. Puede ser realizada por docentes, estudiantes, padres, madres, tutores o figuras escolares. Notificación.
Comunicación formal de un posible caso de acoso escolar a la autoridad competente y al cuerpo colegiado de la escuela, incluyendo a madres, padres o tutores. Intervención. Respuesta institucional inmediata ante un caso confirmado de acoso escolar. Incluye actas de hechos, cartas compromiso, medidas de protección y canalización a autoridades correspondientes. Seguimiento. Monitoreo y evaluación de las acciones implementadas tras una intervención. Busca asegurar que no se repitan los hechos y que se garantice la seguridad y bienestar de las personas involucradas. Prácticas restaurativas. Estrategias centradas en el restablecimiento del daño y la reparación de relaciones afectadas por el conflicto, mediante el diálogo, la empatía, la corresponsabilidad y la búsqueda de acuerdos voluntarios. Cultura de paz. Proceso educativo continuo para fomentar la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la cooperación y la convivencia democrática dentro de la comunidad escolar. Cuerpo colegiado. Equipo conformado por personal directivo y docente que colabora en el diseño e implementación de los mecanismos de prevención, atención e intervención en casos de acoso escolar. 2. Habilidades directivas y liderazgo. Habilidades directivas para la colaboración, Mejoredu 2022. Liderazgo directivo y convivencia escolar. Trabajo colaborativo y liderazgo pedagógico. Incidentes críticos como herramientas de reflexión. Habilidades directivas. Conjunto de competencias que permiten a los directores coordinar, planear, organizar, comunicar, resolver conflictos y liderar procesos pedagógicos y de gestión escolar con enfoque humanista y de mejora continua. Colaboración escolar. Forma de organización institucional basada en la participación activa y corresponsable de los actores educativos para tomar decisiones, resolver problemas y mejorar el aprendizaje en comunidad. Liderazgo directivo. Capacidad del director para influir, guiar y movilizar a la comunidad escolar hacia el logro de objetivos educativos compartidos, mediante una visión clara, toma de decisiones estratégicas y una gestión participativa. Liderazgo técnico-pedagógico. Dimensión del liderazgo que se centra en orientar, acompañar y fortalecer las prácticas docentes, promoviendo ambientes de aprendizaje eficaces, el desarrollo profesional y la mejora continua. Visión compartida. Meta colectiva construida desde el diálogo entre los actores escolares sobre lo que se desea alcanzar como comunidad educativa, base para establecer estrategias, metas y objetivos comunes. Trabajo colaborativo. Relación entre docentes y directivos donde se promueven vínculos de confianza, diálogo reflexivo, distribución de responsabilidades, horizontalidad y compromiso colectivo para transformar la práctica educativa. Interacciones pedagógicas. Relaciones sociales en el contexto escolar que influyen directamente en el clima de aula, en la motivación del profesorado y en la construcción del conocimiento, fortaleciendo una cultura de apoyo mutuo. Incidente crítico. Situación inesperada y significativa en la práctica profesional que genera tensión, dudas o desconcierto. Al ser analizado de forma reflexiva, permite aprender, mejorar y transformar el quehacer educativo. Narrativa profesional. Relato personal o colectivo de experiencias vividas en la práctica educativa que permite sistematizar, comprender y resignificar los aprendizajes obtenidos a través de la reflexión crítica. Espiral reflexiva. Proceso continuo de reflexión e indagación sobre la práctica directiva o docente, mediante el cual se identifican desafíos, se analizan decisiones tomadas y se genera conocimiento para la mejora. Comunicación asertiva. Habilidad de expresar ideas, emociones y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, fomentando la escucha activa y la comprensión en las relaciones escolares. FEI, currículo y planes de estudio. Plan de estudio 2022, estructura y elementos clave. Ejes articuladores del currículo, 7 ejes. Campos formativos, descripciones y finalidades. Autonomía profesional del magisterio. Currículo. Conjunto de principios, fines, contenidos, métodos, criterios de evaluación y organización de la enseñanza, que orienta el proceso educativo. En el Plan 2022, se concibe como una construcción situada, flexible y contextualizada. Plan de Estudio 2022. Documento rector que organiza la educación preescolar, primaria y secundaria en México.
Está estructurado a partir de una propuesta curricular centrada en la comunidad, el aprendizaje situado y la autonomía profesional docente. Ejes articuladores. Componentes transversales del currículo que orientan la formación integral de las y los estudiantes. El Plan de Estudio 2022 contempla 7. 1. Inclusión. 2. Pensamiento crítico. 3. Interculturalidad crítica. 4. Igualdad de género. 5. Vida saludable. 6. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. 7. Artes y experiencias estéticas. Inclusión. Compromiso con el derecho a la educación de todas las personas, valorando la diversidad humana, social y cultural, eliminando barreras para el aprendizaje y la participación. Pensamiento crítico. Capacidad para analizar, argumentar, cuestionar y transformar la realidad de forma reflexiva y ética, a partir de la razón, la autonomía y el juicio propio. Interculturalidad crítica. Reconocimiento y respeto de las distintas culturas que conforman la nación, con énfasis en el diálogo, la equidad y la eliminación de la exclusión y discriminación. Igualdad de género. Promoción de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, reconociendo y superando estereotipos, roles tradicionales y cualquier forma de violencia o discriminación. Vida saludable. Fomento del bienestar físico, mental, emocional y social mediante hábitos como la alimentación saludable, el ejercicio, el autocuidado y la prevención de riesgos. Apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura. Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión escrita y la interpretación crítica de diversas manifestaciones culturales, desde una perspectiva local y global. Artes y experiencias estéticas. Fomento de la creatividad y la apreciación de diversas formas de expresión artística como el dibujo, la danza, la música, el teatro y las artes visuales. Campos formativos. Organizadores del currículo que integran saberes de distintas disciplinas. Son 4. 1. Lenguajes. 2. Saberes y pensamiento científico. 3. Ética, naturaleza y sociedades. 4. De lo humano y lo comunitario. Lenguajes. Campo que abarca la lengua materna, lenguas indígenas, extranjeras, lenguaje artístico y lengua de señas mexicana. Fomenta la expresión, comunicación, lectura, escritura y la construcción de significados. Saberes y pensamiento científico. Integra matemáticas, ciencias naturales y tecnología. Desarrolla habilidades de indagación, experimentación, resolución de problemas y pensamiento lógico-científico. Ética, naturaleza y sociedades. Promueve el sentido de pertenencia, la conciencia histórica y geográfica, la responsabilidad ambiental, los valores democráticos y los derechos humanos. De lo humano y lo comunitario. Campo que articula el desarrollo personal, emocional, físico, afectivo y social. Incluye educación socioemocional, educación física, salud, sexualidad, empatía y vida en comunidad. Autonomía profesional del magisterio. Facultad del colectivo docente para tomar decisiones sobre la contextualización del currículo, la selección de contenidos, estrategias didácticas y evaluación, en función de las necesidades e intereses de sus estudiantes y comunidad. Hablar y resolución de conflictos. Estrategias de resolución pacífica de conflictos. Comunicación asertiva y manejo emocional. Técnicas de mediación y negociación escolar. Fomento de la solidaridad en el grupo. Convivencia escolar. Relación social, afectiva y formativa que se construye diariamente entre los miembros de la comunidad escolar. Se basa en el respeto, la empatía, la responsabilidad y la participación activa. Resolución pacífica de conflictos. Proceso en el que las partes involucradas en una situación de desacuerdo dialogan y colaboran para encontrar soluciones no violentas, justas y sostenibles, sin recurrir a la agresión o imposición. Estrategias de resolución pacífica. Acciones intencionadas y estructuradas para abordar conflictos desde el respeto y la comunicación. Incluyen el diálogo, la escucha activa, acuerdos cooperativos, círculos de paz y protocolos de intervención. Comunicación asertiva. Habilidad para expresar pensamientos, emociones y necesidades de forma clara, directa y respetuosa,
sin agredir ni someterse. Es clave para prevenir malentendidos y resolver conflictos. Manejo emocional. Capacidad para identificar, comprender, expresar y regular las emociones propias y ajenas. Permite responder de forma equilibrada ante situaciones de tensión, frustración o conflicto. Empatía. Habilidad para ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y perspectivas. Favorece el respeto, la tolerancia y el fortalecimiento del tejido social en la escuela. Técnicas de mediación escolar. Procedimientos mediante los cuales una tercera persona neutral, mediador, facilita el diálogo entre las partes en conflicto, para ayudarlas a llegar a un acuerdo voluntario y mutuamente satisfactorio. Negociación escolar. Proceso en el que dos o más partes con intereses diferentes dialogan para llegar a acuerdos que beneficien a todas, sin imposiciones. Implica ceder, escuchar y buscar soluciones comunes. Cultura de paz. Conjunto de valores, actitudes y prácticas que promueven la convivencia armónica, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la resolución pacífica de los conflictos en la escuela. Solidaridad. Valor que impulsa a actuar en beneficio de otros, a brindar apoyo mutuo y a construir una comunidad escolar colaborativa, empática y justa. Grupos solidarios. Estrategia escolar que fomenta la ayuda entre pares, la inclusión y el acompañamiento en actividades académicas, emocionales y sociales, promoviendo el sentido de comunidad. Participación familiar y comunidad. Colaboración entre escuela y familias. Orientación familiar y corresponsabilidad. Prevención de riesgos y protocolos escolares. Consejos escolares y comités de participación. Colaboración escuela-familia. Relación activa, horizontal y de confianza entre la escuela y las familias de los estudiantes, basada en el diálogo y la corresponsabilidad. Tiene como fin mejorar el bienestar, aprendizaje y desarrollo integral del alumnado. Participación familiar. Involucramiento de madres, padres y tutores en las actividades escolares, la toma de decisiones y el acompañamiento educativo de sus hijos e hijas, respetando la autonomía profesional del magisterio. Corresponsabilidad. Compromiso compartido entre escuela, familia y comunidad para asegurar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Implica asumir roles complementarios para el bienestar estudiantil. Orientación familiar. Conjunto de acciones pedagógicas, formativas y preventivas realizadas por la escuela para apoyar a las familias en el acompañamiento emocional, académico y social de sus hijas e hijos. Prevención de riesgos. Acciones anticipadas que buscan proteger a las niñas, niños y adolescentes de situaciones que pongan en peligro su integridad física, emocional o psicológica, dentro y fuera del entorno escolar. Protocolos escolares. Lineamientos y procedimientos establecidos para actuar ante situaciones de riesgo, violencia, accidentes, emergencias o violaciones a derechos. Incluyen rutas de actuación claras y responsables asignados. Consejos escolares de participación social, CEPS. Instancias de representación y colaboración entre directivos, docentes, familias y miembros de la comunidad. Su función es proponer, supervisar y apoyar actividades que favorezcan la mejora de la escuela. Comités de participación escolar. Grupos organizados dentro del CEPS encargados de temas específicos como salud, alimentación, protección civil, infraestructura, medio ambiente, entre otros. Promueven la participación comunitaria en la vida escolar. Vínculo escuela-comunidad. Relación que permite integrar a actores sociales, culturales, productivos y comunitarios en los procesos educativos, fortaleciendo el sentido de pertenencia, identidad y compromiso social del estudiantado. Ambientes escolares seguros. Espacios físicos y sociales donde las y los estudiantes se sienten protegidos, valorados, escuchados y acompañados. Se construyen a través de relaciones respetuosas, reglas claras, participación activa y atención oportuna a conflictos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. Derecho a la educación. Derechos y obligaciones del Estado. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, entidades federativas, CDMX y municipios, está obligado a impartir y garantizar educación básica, inicial, preescolar,
primaria y secundaria, y media superior como obligatorias. La educación superior es obligatoria en términos de la ley. La educación inicial es un derecho de la niñez, y el Estado debe generar conciencia sobre su importancia. Principios rectores. La educación será gratuita, laica, pública, obligatoria, universal e inclusiva. Fundada en respeto a la dignidad humana. Enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Desarrollo integral del ser humano. Fomento de valores, honestidad y mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Amor a la patria, cultura de paz, respeto a los derechos y solidaridad internacional. Niñas, niños y jóvenes. Se prioriza su interés superior en el acceso, permanencia y participación en servicios educativos. La escuela debe promover entornos seguros, equitativos e inclusivos. Docentes. Son agentes fundamentales de la transformación social. Tienen derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización, basado en evaluaciones diagnósticas. Existirá un sistema para la carrera de las maestras y los maestros, SCMM, en funciones docente, directiva o de supervisión. Ingreso, promoción y reconocimiento. A través de procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales, con base en conocimientos, aptitudes y experiencia. No afectarán la permanencia en el servicio. Escuelas normales. Serán fortalecidas como instituciones de formación docente. Condiciones escolares. El Estado debe garantizar infraestructura adecuada, materiales, mantenimiento y condiciones del entorno para los fines educativos. Planes y programas. Los establece el Ejecutivo Federal en colaboración con entidades y actores sociales. Incluirán perspectiva de género y una orientación integral, matemáticas, lectoescritura, humanidades, historia, civismo, ciencias, lenguas indígenas y extranjeras, artes, música, educación sexual y ambiental, protección animal, tecnología, estilos de vida saludables, etc. Criterios fundamentales. Laicidad. La educación será ajena a cualquier doctrina religiosa. Cientificidad, basada en el progreso científico. Democracia, como sistema de vida basado en el mejoramiento del pueblo. Nacionalismo, comprensión de problemas y aprovechamiento de recursos nacionales. Convivencia, respeto a la diversidad y la dignidad de la persona. Modalidades. Educación plurilingüe e intercultural para pueblos y comunidades indígenas. Inclusión para personas con distintas capacidades. Educación integral y de excelencia, desarrollo cognitivo, físico, emocional, pensamiento crítico y vínculo escuela-comunidad. Artículo 4. Igualdad, bienestar y derechos sociales. Igualdad y familia. Mujeres y hombres son iguales ante la ley. Se garantiza el derecho a la igualdad sustantiva y el desarrollo familiar. Derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Derecho a la alimentación. Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Se protege el maíz nativo como patrimonio alimentario, prohibiendo el uso de transgénicos. Derecho a la salud. Se garantiza acceso a servicios integrales y gratuitos de salud para quienes no cuenten con seguridad social. Se sanciona el uso y distribución de sustancias tóxicas, fentanilo y vapeadores. Derecho a un medio ambiente sano. El Estado es responsable de garantizarlo. Se prohíbe el maltrato animal y se garantiza su protección. Derecho al agua y vivienda. Acceso al agua potable para uso personal y doméstico. Derecho a una vivienda adecuada, con instrumentos legales para su cumplimiento. Identidad. Derecho al registro de nacimiento inmediato y gratuito. Niñez. Principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones del Estado. Derecho al desarrollo integral, alimentación, salud, educación, esparcimiento. Obligación de padres, tutores y autoridades para garantizar sus derechos. Derechos culturales y recreativos. Acceso a la cultura, bienes culturales y diversidad creativa. Derecho a la cultura física y el deporte.
Inclusión y pensiones. Derecho a pensión no contributiva para personas con discapacidad de 65 años. Adultos mayores mayor o igual que 65 años. Garantía de rehabilitación y habilitación para personas con discapacidad. Becas. Se establecerá un sistema de becas para estudiantes, priorizando a quienes viven en condición de pobreza. Movilidad y juventud. Derecho a una movilidad segura y accesible. Políticas públicas para el desarrollo integral de las personas jóvenes. Derecho a una vida libre de violencia. El Estado tiene deberes reforzados de protección, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes. Presupuesto con enfoque de derechos. Se deberán asignar recursos presupuestarios suficientes y no podrán disminuirse respecto al año anterior.